Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este 15 de mayo, a este miércoles, bienvenido a este día de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, que hoy vive un día feriado, el Día del Santo. Bienvenidos a este día en el que, en fin, hablaremos de varias cosas, pero a mí me gustaría, fíjense, comenzar esta reflexión a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, hablando de una persona y de un gesto que puede ser irrelevante para la aritmética de la política, pero es un aldabanazo moral frente a la política sin principios, sin escrúpulos que ha instalado en España este aventurero llamado Pedro Sánchez. Y yo me refiero a Javier Lambán. Javier Lambán es el líder del PSOE en Aragón. Ha sido uno de los varones regionales socialistas que perdieron el poder en las elecciones autonómicas de hace un año, gracias a las cesiones de Sánchez al independentismo, y es senador. Y, como sabrán, está enfermo, en proceso de recuperación, de tratamiento. Hace poco estuvo con nosotros aquí en la radio. Ayer no asistió a la sesión del Senado en la que se aprobó el veto a la ley de la amnistía. Lambán podría haber dicho que no iba, pues, y tendría razones, por la enfermedad, por el tratamiento al que está sometido, muy intensivo, pero no ha querido hacerlo. Envió una carta a su grupo explicando las razones de su ausencia. Y explicó que no votó con su grupo porque hacerlo sería una deslealtad consigo mismo. Lambán no puede votar una ley que a su juicio vulnera la igualdad de los españoles ante la ley, quiebra la separación de poderes, socava la autoridad moral y política del Estado frente al independentismo. Yo les puedo explicar aquí todos los días, y de hecho lo hago o intento hacerlo, la perversión de la ley de la amnistía, que es una ley de impunidad judicial para una casta política, en virtud de los votos que esa casta política le ofrece al gobernante Sánchez para permanecer en la Moncloa. Puedo hablarle de sus fallos jurídicos, de los fallos constitucionales, del carácter divisivo, del origen corrupto de esta ley. Pero no hay nada más ilustrativo que esta imagen de un hombre quebrado físicamente, pero con la energía y la fuerza moral suficientes para dar una lección de dignidad. En la más absoluta soledad, Ser capaz de decir no a la disciplina de partido convertida en un caudillismo amoral. Lambán, Javier Lambán, en realidad sigue diciendo lo que todos los socialistas, incluido Pedro Sánchez, decía hace unos meses. Pero por ahora es el único que mantiene la coherencia en un asunto medular de la política española. Lo que dice Lambán es que no vale tirar por la borda principios fundamentales de la política por mantener un gobierno que ni siquiera es un gobierno, es una banda. Porque una de las paradojas de esta ley de amnistía es que va a ser aprobado por un Parlamento que es incapaz de aprobar cualquier otra ley, ni siquiera los presupuestos generales del Estado. Y la única ley que va a aprobar es la que suscita el rechazo frontal de la mayoría de los españoles. El voto del Senado, que se aprobó ayer, es la prueba evidente de la división que produce el texto, pero también del impacto corrosivo de esa ley sobre la arquitectura institucional del país. Tenemos al Senado y al Congreso enfrentados, a la Fiscalía en llamas, a las asociaciones de jueces denunciando en Europa su carácter abusivo, y todo por los 7 votos que necesita este tipo para ser presidente. Ese tipo se llama Pedro Sánchez. Claro, el veto del Senado ayer, pues lamentablemente no para la ley. En 15 días, previsiblemente, la mayoría
del Congreso la aprobará definitivamente. Es verdad que podría, con que 5 o 6 diputados del PSOE, como Lambán, se quitaran de en medio, votaran que no o mostraran su oposición a esa ley, la ley no saldría adelante. Pero no lo van a hacer, porque el ejemplo digno de Javier Lambán no es frecuente, no prolifera en las filas del PSOE. Previsiblemente esa ley va a tardar en entrar en vigor porque habrá recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo y ello paraliza inmediatamente la aplicación de la ley. También habrá recursos ante el Constitucional y los magistrados tendrán que decidir si se ponen al servicio de los intereses políticos de Sánchez o de la Constitución que juraron defender. Seguramente harán lo primero. Pero alguno podría mirarse en el espejo de dignidad de Lambán. La aprobación de la amnistía además se produce en medio de la resaca de las elecciones del domingo en Cataluña, con un debate bizantino sobre si el procés está vivo, liquidado o no también. En este es un momento, antes creo que lo decía Mari Carmen de Castro, momento Peret de la política catalana. No sabemos si está muerto, si está vivo el procés, está tomando una caña, está de paseo o está de juerga. Pero estar está, ¿eh? Ayer Alberto Núñez Feijóo advirtió que frente a la euforia de estos días, los precedentes de toda la política de Sánchez invitan a desconfiar de cara a un futuro medio plazo. Feijóo es de los que opina que el pacto entre Sánchez y Puigdemont se mantiene de fondo y afecta gravemente al conjunto de la sociedad española. Por eso ha pedido una movilización el próximo día 26, 4 jornadas antes de la probable aprobación de la amnistía. Hoy cuenta el diario La Razón que pese a las diatribas electorales y postelectorales, el gobierno de Puigdemont han reactivado los contactos y este fin de semana van a volver a reunirse en el extranjero. De ser así, yo de Salvador Illa me tentaría la ropa. No me fiaría. Pero bueno, ayer en el Senado, durante el debate sobre la ley de amnistía, los socios de Sánchez, que a su vez son rivales de Illa en Barcelona, mantuvieron el discurso. Después de la amnistía, el referéndum. Y el gobierno de este moderado Pere Aragonés, mira cómo se me pone el dedo de tieso, aprobó un decreto en su último aliento para legalizar la rebeldía del independentismo frente a la sentencia del Constitucional que obliga a ofrecer el 25% de las horas lectivas en castellano. Y en cuanto al futuro del gobierno catalán, pues yo qué sé. Como todo depende de Esquerra, lo más llamativo ha sido el anuncio de Junqueras de su voluntad de seguir liderando esa formación. Ya veremos si lo consigue. Con este ambiente, Sánchez anunció ayer una comparecencia para la semana que viene en el Congreso, donde va a hablar de todo, de los negocios de su mujer, del reconocimiento de Palestina, de Gibraltar, claro, y de los resultados de Salvador Illa en Cataluña. Y Sánchez prepara esa comparecencia como el lanzamiento de la campaña electoral para los europeos, para las europeas, y lo que probablemente o posiblemente, vamos a dejar en posiblemente, pueda venir después, en función de esos resultados y en función de cómo vayan las negociaciones en Cataluña. Ya veremos cuántos apoyos encuentra entre sus socios parlamentarios.